Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño análisis o un rápido análisis sobre el mercado laboral argentino. Lo primero que medimos es cuál es la tasa de actividad, es decir, cuál es el porcentaje de la población económicamente activa en la población total. Hoy estamos en el orden del 47%, con una tasa de empleo que ronda el 43%. ¿Cómo se distribuyen los trabajadores en la economía argentina? Tenemos un sector público que es un empleador importante para la economía argentina, que vino aumentando en la cantidad de trabajadores hasta el año 2018 y luego empezó a caer tanto en la cantidad de trabajadores como en el ritmo de crecimiento de la demanda de empleados. En cuanto al sector privado, también vimos un crecimiento que se corta por allá por 2018, en que empieza a darse una caída más brusca todavía que en el sector privado, que en el sector público, perdón, en términos porcentuales. En el sector privado la cantidad de trabajadores ha caído considerablemente en los últimos periodos, y la tasa de variación, por supuesto, se ha convertido también en negativa, justamente porque se están despidiendo empleados. En lo que hace el sector público, también la tasa de variación ha caído, se está haciendo negativa, pero el nivel de trabajadores en el sector público es más inflexible a la baja, por lo tanto se mantiene más alta. Y en lo que hacen los trabajadores registrados en general, también vemos una baja en la cantidad de trabajadores registrados y una tasa de variación también que viene cayendo, convirtiéndose en negativa. También hemos visto en este análisis del mercado laboral cómo han aumentado la cantidad de monotributistas. También hay, por supuesto, un número importante de trabajadores autónomos. Por lo tanto, el mercado argentino queda conformado de la siguiente manera. Voy a leer este dato porque no tengo todo en memoria, pero en el sector privado, a mayo del 2019, había 6.824.000 empleados. En el sector público, 3.180.300. Casas particulares hay casi 500.000 empleados, autónomos 397.000, monotributistas 1.000.000, casi 600.000, con un aumento importante entre mayo del 2019 y mayo del 2018, con más de un 9% de aumento. Y el total de trabajadores está aproximadamente en 12 millones, redondeando el número, que registra una caída con respecto a mayo del año anterior, a mayo del 2018, de casi 95.000 empleados. O sea, hay un mercado laboral que, acompañando la situación económica global, de la crisis que se está viviendo, con una economía que viene cayendo, una economía que no repunta, por supuesto que esto impacta en el mercado laboral, que ve reducida la cantidad de trabajadores que lo componen. Por otro lado, en el análisis que hicimos hoy, veníamos analizando la evolución de trabajadores, de cantidad de trabajadores en los últimos 10 años en los distintos mercados, y en general vemos que la cantidad de trabajadores se ha mantenido bastante estable, salvo en algún que otro mercado que ha podido ir incrementándose un poco. Por ejemplo, en el sector de la enseñanza ha aumentado la cantidad de trabajadores. Hemos visto, por ejemplo, en el sector industrial, que había tenido una leve suba hasta por allá 2014, 2015, y luego empieza a caer, lo cual es preocupante porque el sector industrial es un sector que absorbe o toma mucho empleo en la economía. El sector de la construcción tuvo también algún pequeño aumento, y los demás sectores en general a lo largo de estos 10 años no han evidenciado un claro aumento en la cantidad de trabajadores. Nosotros terminamos el análisis de hoy comparando un poco cuáles son las condiciones laborales en cuanto a exigencias y aspectos legales, comparando distintos países: Chile, Brasil, Estados Unidos, España, donde analizamos también los costos laborales. Vemos, según un estudio del BID de allá del año 2017, que Argentina es el que mayor costo laboral tiene, tanto en contribuciones patronales como en contribuciones del empleado, siendo el número 1 en cuanto a nivel de costo en lo que es América Latina y en el Caribe, tanto en lo que es aportes y contribuciones que hacen al costo del empleado, como a los costos totales del trabajo, donde se incorporan aguinaldo, vacaciones. Es decir, Argentina es el que tiene un costo mayor.
Y luego, en cuanto a las condiciones contractuales, vemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una flexibilización mucho mayor, Chile también, Brasil ya hizo alguna reforma, pero en el caso de Estados Unidos existe la posibilidad de acuerdos empresa-empleados en cuanto a si va a haber pagos extras, como por ejemplo puede ser un aguinaldo, si las vacaciones se pueden acordar también cuántos días van a ser las vacaciones. Hay una serie de pautas o aspectos que se acuerdan entre el trabajador y la empresa, que le da al mercado una flexibilidad mucho mayor en ese aspecto a la hora de incorporarse al mercado laboral y a la hora del empresario tener que negociar cuál va a ser el salario y qué otras cosas va a tener que pagarle a su empleado. Más allá que las contribuciones y aportes son mucho más bajas en los países analizados que lo que está pasando en Argentina.